decimos que nos obligan a reflexionar, bueno, en primer lugar porque no seríamos educadores si no nos dedicáramos a reflexionar acerca de lo que ocurre todos los días en clase, porque para poder transmitirle a los estudiantes una idea, un concepto, un programa, tenemos que enseñarles a reflexionar, y nosotros tenemos que estar reflexionando todo el día acerca de cómo vincularnos con ellos, cómo comunicarnos con ellos, cómo llegarles con el ejemplo que sea pertinente para poder transmitir lo que nosotros queremos transmitir. ¿De qué se trata cuando existe un conflicto de convivencia, una violencia que emerge entre compañeros, una agresión de un docente a un alumno, o por el contrario, cuando se producen buenos climas y uno se pregunta, bueno, ¿por qué determinados grupos tienen un comportamiento frente a otros? En primer lugar, pienso que es importante rever lo que se denomina como la cultura y la práctica escolar, este concepto que ha surgido en la sociología de la educación en los últimos tiempos, y que viene a decir que si bien todos los sistemas educativos, sobre todo los públicos, tienen una estructura similar, las clases, el primer, segundo, tercer año, las mismas materias, los mismos programas, no obstante hay algo propio de cada centro, de cada escuela, de cada liceo, que es su cultura escolar. ¿Qué normas de convivencia? ¿Qué clima? ¿Qué prácticas? Esto es lo mismo que la cultura local de Durazno, la cultura local de un barrio de Montevideo, ya que Montevideo es tan grande que a veces tenemos que diferenciar. Es decir, estos climas específicos se generan y tienen características que solo las personas del lugar pueden venir a explicar. Tienen que ver en parte con el medio social en que está el centro educativo, es verdad, pero tiene muchísimo que ver con las reglas y los códigos de convivencia que cada centro educativo se da a sí mismo. ¿Por qué decimos que nos obligan a reflexionar? Bueno, en primer lugar porque no seríamos educadores si no nos dedicáramos a reflexionar acerca de lo que ocurre todos los días en clase, porque para poder transmitirle a los estudiantes una idea, un concepto, un programa, tenemos que enseñarles a reflexionar, y nosotros tenemos que estar reflexionando todo el día acerca de cómo vincularnos con ellos, cómo comunicarnos con ellos, cómo llegarles con el ejemplo que sea pertinente para poder transmitir lo que nosotros queremos transmitir. ¿De qué se trata cuando existe un conflicto de convivencia, una violencia que emerge entre compañeros, una agresión de un docente a un alumno, o por el contrario, cuando se producen buenos climas y uno se pregunta, bueno, ¿por qué determinados grupos tienen un comportamiento frente a otros? En primer lugar, pienso que es importante rever lo que se denomina como la cultura y la práctica escolar, este concepto que ha surgido en la sociología de la educación en los últimos tiempos, y que viene a decir que si bien todos los sistemas educativos, sobre todo los públicos, tienen una estructura similar, las clases, el primer, segundo, tercer año, las mismas materias, los mismos programas, no obstante hay algo propio de cada centro, de cada escuela, de cada liceo, que es su cultura escolar. ¿Qué normas de convivencia? ¿Qué clima? ¿Qué prácticas? Esto es lo mismo que la cultura local de Durazno, la cultura local de un barrio de Montevideo, ya que Montevideo es tan grande que a veces tenemos que diferenciar. Es decir, estos climas específicos se generan y tienen características que solo las personas del lugar pueden venir a explicar. Tienen que ver en parte con el medio social en que está el centro educativo, es verdad, pero tiene muchísimo que ver con las reglas y los códigos de convivencia que cada centro educativo se da a sí mismo.